Ya, gracias a Dios ya se puede grabar. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el libro de Apocalipsis, por dejarnos estar juntos y saber que hay un libro muy importante en tu palabra que tiene que ver con eventos futuros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo bendice este tiempo. Amén. Miren, es un buen atrevimiento entrar a Apocalipsis, pero es el único libro que Dios promete que hay bendición para los que lo leen, lo cual nos va a permitir tener claro algunas cosas que tienen que ver con el futuro. Bueno, no todo lo que tiene que ver con el futuro, pero hay muchas figuras que tenemos que conocer de Apocalipsis que tienen que ver con la interpretación, con la buena interpretación de la Biblia. Entonces voy a dictarles algunas cositas que les van a ayudar, porque la idea es que leamos mucho este libro, que les van a ayudar para poder interpretar de manera adecuada en mi cajón está un sobre, Alma, que nos podrá ayudar a interpretar de manera adecuada la Biblia, el Apocalipsis. Cuando la Biblia habla de las 7 estrellas en Apocalipsis, cuando lo lean, esas 7 estrellas son 7 ángeles. Cada vez que lo lean, las estrellas son ángeles. Cuando la Biblia habla de los 7 candeleros, esos candeleros son iglesias. Eso les va a ayudar muchísimo a interpretarlo. Entonces, las estrellas son ángeles, los candeleros son iglesias. La ciudad, cuando se menciona la ciudad pecadora y malvada, se refiere al lugar donde fue Jesucristo crucificado. ¿La ciudad qué? Donde Jesucristo fue crucificado. Que fue crucificado en Israel, pero la ciudad, esa ciudad. El dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. Eso nos va a ayudar muchísimo poder interpretarla, porque la simbología es muy importante en Apocalipsis. ¿Quién me puede decir algunas simbologías de Apocalipsis? La bestia es el anticristo. ¿Qué entendemos? Ahora sí que vamos desde el principio. ¿Qué entendemos por simbología? Yo le dijera a mi esposa, lo que me acabas de decir ahorita está lleno de símbolos. ¿Es por qué? De señales. No, señales no. En sentido figurado. Exactamente, sentido figurado. O sea, es como cuando le decimos a alguien, ahí hablas como perico. O sea, no es que los pericos no hablan. Los pericos imitan, pero son repetitivos y hablan y no se callan y todo. Denme una simbología que usemos. Duermes como oso, no, y yo nunca he visto un oso dormir. Entonces ya, o el mapache es un símbolo de qué? De un ladrón. De un ladrón. No, pero no es por eso. Es por el antifaz que tiene. Es por el antifaz que tiene. Entonces, es bien importante ver que la Biblia está llena de simbología. Y esa simbología, al tener la base de la simbología, podemos entender el anticristo, el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando dice el Señor en la profecía de Daniel que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el aluminio, las piernas de bronce y los pies de barro. ¿Qué simbología está diciéndonos ahí? Que iba disminuyendo el valor hasta llegar a nada, ¿no? Entonces, y así sucedió, ¿no? O sea, cada imperio era menor al otro, ¿no? Entender la simbología nos va a permitir, por eso, ¿se acuerdan qué pregunta les hace los apóstoles a Jesucristo? Oye, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Y cuándo le dijo eso? ¿Se acuerda? Cuando fue el sembrador salió a sembrar. Y le dice, mira, lo que pasa es que el sembrador es ¿quién? ¿Se acuerdan?
la palabra. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra y la tierra es el corazón del hombre. Pero dice también, hermano, que porque está escrito que él hablara de esa manera a los gentiles. Sí, pero no era para que fuese algo vedado, sino precisamente para que fuese digerible para ellos. Por eso, cuando él habla del Hades, nos permite ver la figura de que ahí hay tormento, hay abandono, están vivos. Entonces, es una parábola, pero las parábolas, ¿qué característica tenían? Son para enseñar. ¿Qué es parábola? ¿Qué es una parábola? Bueno, es una enseñanza, es una enseñanza de una manera ilustrativa. Es donde Cristo usaba cosas cotidianas para enseñar una verdad. Esa es una parábola. Y la figura del lenguaje es esa, ¿no? De usar palabras para dar ideas, ¿no? Una figura del lenguaje es cuando Jesucristo dice: ¿cuántas veces como gallinas sus pollitos quiso protegerlos y no se dejaron? Entonces, bueno, yo siempre le he dicho el ejemplo de mi esposa cuando íbamos en el carro y se encontraba las cachorras, ¿no? ¿Cómo se llaman? No, cachorras, Iguanas. No, que es como un correcaminos, no me acuerdo, un pajarito que traía muchos, que tiene una antenita aquí. Chacuacas. Las chacuacas iban todos sus pollitos detrás. Y una gallina es igual, ¿no? En la hilera iban los pollitos. Y si quieren ver a un animal bravo, búsquenle tocar a sus cachorros, a sus Las crías. gallinas, ¿no? No se acercan, no te dejan que te acerques a los pollitos. Entonces, y voy a aprovechar que Magda está anotando y Anita, quiero compartirles dos cosas que estoy aprendiendo. En cuanto a la voluntad de Dios, anótalo, no tiene nada que ver con Apocalipsis, pero no quisiera dejar de compartirles esa enseñanza. En cuanto a la voluntad de Dios, hay dos tipos de voluntades del Señor. Es la voluntad con propósito y la voluntad de deseo. La voluntad de propósito es esa que tiene que ver con que Dios dice y va a suceder. Le dice Dios a Abraham: de ti haré una gran nación. ¿Cuál era el propósito? Que de esa nación viniera el Mesías. Entonces, la voluntad de propósito es aquella que Dios la muestra y va a suceder. No depende del hombre, no depende de nadie. Y la otra es la voluntad de deseo. Vamos a leer un versículo. Vamos a, pues, un ejemplo. 1 Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Ya están ahí? Sí. ¿Qué dice ahí? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, pues la voluntad de Dios es que Vuestra santificación. que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión. Es decir, ahora, ¿eso sucede siempre? No. ¿Al 100%? Entonces, ¿qué es? Es solamente el deseo de Dios. Pero es un deseo que dice, eso es lo que yo deseo. Por consiguiente, si yo lo deseo, tú debes de desearlo. Y si yo lo deseo, te va a ir bien. Ese es el de deseo. Pues. Esa es la voluntad de deseo, ¿no? Entonces, Dios desea que nuestra santificación. Ahora vayan a otro versículo, 2 de Pedro 3:9. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no, ¿qué dice? Podemos moverlo como, interpretarlo como
no deseando. O sea, Él no desea que ninguno perezca. ¿Es correcto? ¿Sería correcto usar ese término? Sin duda. O sea, no quiero, no deseo. Ahora, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad, ¿cuál? De propósito, de deseo. Él lo desea, él desea, él quiere que alguien se vaya al infierno. No. ¿La gente se vaya al infierno? Sí. ¿Pero él lo quiere? No. Entonces, la voluntad de deseo, ¿a qué está supeditada? A que la persona... A la persona. No limitada, supeditada, porque nada limita a Dios. Por eso la voluntad de Dios, cuando dice a Pablo, dice que a él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues el propósito es ese, ¿no? ¿Para qué lo escogió? Bueno, pues ahí lo vemos, para ser el pastor de los gentiles. Bueno, esto quería dejarlo en claro, porque en Apocalipsis nos vamos a encontrar, escúchenme bien, mucho con la voluntad de Dios de propósito. Porque ya es que juicio, la segunda venida, ya es la gran tribulación. O sea, tiene más que ver con la voluntad revelada de Dios, a algo que dijo que iba a suceder y se está cumpliendo. Entonces, por eso tenemos que ver en Apocalipsis. No es un libro que tenemos que leerlo. De hecho, mi esposa me decía, ¿no? Que te da mucho miedo, ¿no? Cuando recién a ella le daba mucho miedo. Y yo una vez lo leí. La primera vez que lo leí, sí fue así como que, ay, nanita. Pues que yo nunca había agarrado la Biblia, entonces la tomé, Apocalipsis, y el monstruo de los 7 cabezas y el dragón. El dragón. Dije, qué horror. Dije, ¿cómo pueden decir que este libro es bonito? Y no lo volví a tocar hasta como 30, pasan como 20 años o 30 años. O sea, quien no conozca la misericordia de Dios, pues por supuesto que va. De hecho, pues lo vemos con nuestra amada Anita, ¿no? Que lee el Antiguo Testamento y ya le dio hasta diabetes, ¿no? De tanto tanto estrés que le generó. Entonces, pero quienes conocemos el Nuevo Testamento, leemos el Antiguo y vemos que donde la gente ve sangre, nosotros vemos misericordia. Donde la gente ve muerte, nosotros vemos esperanza, porque vemos a un Dios que decía, este pueblo se ha revelado y demás. Entonces, solamente quien conoce, tiene el Espíritu Santo, puede leer Apocalipsis y el Antiguo Testamento desde una perspectiva de decir, es que no se cansaron de ofender a Dios, no se cansaron de rebelarse contra Dios, y Dios, algo que hemos visto aquí varias veces. Por eso es bien importante entender que Dios no va a castigar jamás a nadie. Hay una película que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Report, no sé, de Tom Cruise, que ya aparezco los de allá, ¿verdad? Pero ahorita me acordé, que se llamaba Daño Colateral. ¿Y cuál era el principio de esa película? ¿Se acuerdan? Era una policía del futuro. Entonces detenían a la gente antes de que hiciera el delito. Dios nunca va a hacer eso. Dios jamás va a impedir que la gente peque, jamás va a impedir que la gente sea juzgada por algo que no ha cometido. Por eso quienes interpretan eso de que hasta tu segunda, tercera y quinta generación, lo malinterpretan. ¿Por qué? Pues porque si el hijo no tiene nada que ver y clama a Dios, Dios no va a decir, hijo, le estás dentro de la otra generación, ahí nos vemos con tus hijos. No, el Dios de la misericordia dice, el que viene a mí no le echo fuera. Voy a leerles algo que no es mío, que es bien importante verlo porque nos va a dar mucha luz. Entonces, lo voy corriendo y en donde quieran detenerme, me detienen, o si yo veo algo interesante, algo necesario de detenerme, lo voy a hacer. Se llama Símbolos en Apocalipsis. Cualquiera que haya leído el libro de Apocalipsis, ¿quién ha leído el Apocalipsis, por cierto, de aquí? Adelita, una, al mitad. ¿Todo el libro, hermana? No fue. Yo también no me siento empezado a leerlo. Yo les voy a decir, como decía un maestro, es que ustedes son millennials, ya. Que decía, es que hagan de cuenta una carta de un novio, ¿cómo la leían? Correcto. ¿Verdad? No decían, ay, la guardo para el ratito. No, hasta que veía los besos marcados abajo de la carta y las X de besitos y cosas. ¿Me explico? O sea, tenemos que leer así las cartas, pues.
Así tenemos que leerlas. Que para tranquilidad de ustedes, Apocalipsis no es una carta. Es un libro. Es un libro. Por eso, así lo dice la Biblia, ¿no? Dice Juan, bienaventurado el que lee este libro. Entonces, pero las cartas, si ustedes me preguntaran, ¿quién está leyendo los 7 capítulos? Sé que empezamos en enero, pero ¿quién está leyendo? Tú, ya te vi que estás en Marcos, ¿no? Ya terminé en Marcos. Ayer Está sí, increíble. gracias a Dios. Y empecé Lucas ahora, pero voy como en el segundo. Ayer hubiera venido, estuvo bien, ayer, o cuándo fue el estudio, bien bonito. Que ayer también hubo. Es que ando perdidísimo. Ayer fue domingo, ¿no? Andamos buscando, de verdad, hacer el año 2020 una iglesia, de verdad, con un espíritu académico, donde aprendamos, donde crezcamos, y lo digo con mucho gusto, o sea, aunque ahorita Enrique y Manuel son los más jóvenes en el Señor, pues también son los varones, por consiguiente es más demanda, ¿no? Por eso es importante que tu mujer te apoye y tu mujer te esté ahí utilizando, ¿no? Pero sí queremos ser un año bien académico. Yo por eso me traje la impresora, ya voy a empezar a imprimir. Me interesa mucho que crezcamos, o sea, que aprendamos cosas buenas, que no nuevas, que obviamente, ¿cuál es el propósito de aprender más? Bueno, santificarnos más. O sea, mientras más conoces es como ustedes, no le dieron el sí a la pareja hasta que ya no había, según ustedes, más amor, ¿no? Entonces, bueno, pues igual con Dios estoy seguro que más van a confiar, más vamos a cambiar, más vamos a rendirnos ante el Señor, más vamos a de verdad buscar este libro, así como que cuando estabas con el novio, ¿no? De que cuelga tú, no tú cuelga, no tú, así venir en el Señor, ¿no? Y no quiero soltar este libro, no lo quiero soltar, ¿no? Valdrá la pena que tengan ese pensamiento. Por eso apúrense a leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿nadie más ha leído los 7 capítulos? No, estoy terminando Mateo. Yo también, yo voy tarde. 7 capítulos, ¿no? Puro Nuevo Testamento, 7 capítulos diarios. Yo empecé en San Juan. Todos los días 7 capítulos. Lo que pasa es que lo vamos a alcanzar a leer, ya no me acuerdo cuántas veces, como 6 veces, ¿no? En un año. Sí. No me acuerdo. O sea, imagínense sernos más, o sea, el 2020 ser un año de pura lectura de Biblia, más el material que yo les voy a dar, que está bien bueno. Vean lo que dice este hombre, dice, símbolos en Apocalipsis. Cualquiera que haya leído el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, se ha enfrentado cara a cara con muchas criaturas y eventos extraños que parecen haber salido de un cuento de hadas. Dragones inmensos intentan devorar a niños. Una bestia con varias cabezas se levantan del medio del mar, y animales con ojos que cubren sus cuerpos levantan sus voces y adoran a Dios. No hace falta decir que el libro de Apocalipsis es muy peculiar. La pregunta que surge al leer el libro es, ¿qué significa todo esto? En este artículo breve no puedo explorar la respuesta a esa pregunta de una manera profunda. Sin embargo, proveeré 2 principios que puedan incrementar grandemente el entendimiento en cuanto al libro de Apocalipsis. El primer principio es que el libro de Apocalipsis usa mucho lenguaje figurativo. Apocalipsis es un libro de literatura apocalíptica. ¿Qué significará apocalíptico? ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Quién se acuerda? ¿Revelaciones, hermanos? ¿Son revelaciones? Okay. Más o menos. Luego vamos a ver eso. Apocalipsis es un libro de literatura apocalíptica. El Antiguo Testamento contiene algunos libros de literatura apocalíptica judía, como los libros de Daniel, Ezequiel, Isaías y Joel. Además, ciertos libros extrabíblicos como el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, el libro de Baruch. ¿Sí habían oído hablar de esos libros? El libro de Enoch, sí. Ok. La Ascensión de Moisés yo también ya lo he leído. Y el de Baruch. Y el de también otro de Habacuc. Se encuentran en la categoría literaria de escritos apocalípticos. La literatura apocalíptica se usa símbolos para esconder su mensaje de terceras personas. Este tipo de literatura se escribió cuando la nación judía estaba en medio de sus momentos más tumultuosos, cuando otro poder nacional atacaba a gobernantes o gobernaba a los israelitas. Ray Summers explicó este hecho de la siguiente manera: la seguridad personal del escritor y el lector estaban en peligro.
Si los perseguidores entendían el significado verdadero del libro, por esa razón el mensaje apocalíptico se escribió para ocultar y revelar. Ocultar el mensaje de un lector ajeno, pero revelar su mensaje al destinatario proyectado. Parece broma, pero es real. Recuerden el tema de el famoso pez. Era tanta la persecución que imagínense un libro donde Dios hubiera revelado realmente cómo iban a hacer las cosas, en el sentido inclusive histórico. Por ejemplo, habla de cosas que van a suceder cuando ni siquiera ha nacido el anticristo. Imagínense cómo iba a ser interpretado por un Nerón. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Pero imagínense los emperadores leyendo esto, ¿no? Entonces habla de Carlos, por ejemplo, Daniel habla de Carlos Magno, ¿no? Carlos Magno. El lenguaje apocalíptico usa un sistema de lenguaje figurativo. Este tipo de lenguaje usa símbolos para dar a entender mensajes específicos a sus lectores. Nosotros usamos lenguaje figurativo cada día. Suponga que una persona dijera que su jefe salió de sus casillas. Un día en el trabajo, la figura mental de tal frase puede ser una persona que sale del comportamiento de un casillero. Pero el mensaje verdadero es que el jefe perdió la paciencia. Como una ilustración adicional, suponga que alguien dijera que su perro estiró la pata. Literalmente eso no significa que el perro alargó su pata, pero el significado figurativo simplemente es que el perro de la tal persona murió. Ahora suponga que escribimos una lista larga de esos enunciados figurativos y los enterramos en una cápsula del tiempo en 2000 años. Una civilización no familiarizada con tales enunciados descubre nuestra lista y lee el lenguaje figurativo. Nuestro perro que estira la pata sería tan confuso para ellos como lo es para nosotros la bestia de 7 cabezas en Apocalipsis. Tiene sentido, ¿no? Por tanto, debemos leer el libro de Apocalipsis pensando que en el lenguaje figurativo, recordando que la literatura apocalíptica contiene un sistema elaborado de tal lenguaje que solía transmitir eventos sociales y políticos en tal tiempo. Ya vamos a terminar. Los primeros capítulos de Apocalipsis ofrecen varios ejemplos que explican algunos de los símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos del 2 al 17, leemos acerca de uno semejante al Hijo del Hombre, que camina entre los candeleros de oro y que tiene una espada aguda de 2 filos, que sale de su boca. Una descripción atemorizante y extraña, pero cuando continuamos leyendo descubrimos que ese hombre es Jesús y que los 7 candeleros son las 7 iglesias en Asia. Capítulo 1, versículo 20. Pero, ¿qué representa la espada? En la literatura apocalíptica, una espada que sale de la boca de alguien significa que tal persona venía a juzgar a un grupo de gente. Efesios 6:17. ¿Puedes leerlo, Otavo? Efesios 6:17. En Efesios 6:17, Pablo explica que la espada del Espíritu... aquí lo está explicando, perdón. En Efesios 6:17, Pablo explicó que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 4:2 explica que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Y Juan 12:48 informa que las palabras de Jesús juzgarán a todas las personas en los postreros tiempos. La espada que sale de la boca de Jesús en Apocalipsis 1 es la palabra de Dios, la cual Jesús estaba usando para juzgar a las iglesias. Al juntar todos los detalles, vemos que Jesús camina entre las iglesias de Asia, eliminando el pecado con la palabra de Dios. Aunque no tengo el espacio suficiente para abordar todos los símbolos apocalípticos en detalle, al leer brevemente el libro se puede comprender que los cuernos frecuentemente representan reyes, los números representan fortalezas, debilidades, perfección e imperfección, y las bestias representan naciones o poderes. Pero por favor no piensen que cada símbolo en Apocalipsis es fácil de entender o que su significado exacto es fácil de descifrar. Muchas de las descripciones figurativas en las partes finales del libro no son tan claras como lo esperaríamos que lo fueran. Por tanto, también debemos considerar el segundo principio necesario para el entendimiento adecuado del libro de Apocalipsis. Nada en Apocalipsis contradecirá algo más en la Biblia. Y eso es un principio para todo el libro, ¿no? Por ejemplo, muchos religiosos han usado Apocalipsis 21:11 para sugerir que Cristo regresará a la tierra para reinar 1000 años con sus santos. Primero, y empiezan aquí a dar, ahí voy para allá, él empieza ya a dar otro tipo de interpretaciones sobre lo que es el milenio y demás.
nosotros tenemos que empezar a entender que Apocalipsis se convierte y que Cristo sí va a venir a reinar por 1000 años y va a establecerse, ¿no? Lo que pasa es que él empieza a dar los caminos que se trazan en cuanto a las interpretaciones del milenio, pero ya es otro tema aquí. Dicho lo anterior, vamos a leer Apocalipsis. De hecho es algo que quiero platicar con ustedes para los domingos tal vez, pero ya lo veremos más adelante. Dice Apocalipsis 1:1. Aquí sí es un libro que vale la pena poner un poquito de atención en los títulos que la Biblia los pone, ¿no? En este caso dice la revelación de Jesucristo, aunque sabemos que no es inspirado, son buenas guías. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan qué decían de cuando Jesucristo le dijo, estaba recostado en el pecho, y se acuerdan qué dijo de Juan? Dice, ¿qué de mí si yo quiero que No dice la palabra viva. ¿Qué? ¿Mandé? ¿A ti qué? Que miren, hay un principio donde de hecho esto sucede 2 veces. Vamos a los evangelios. De hecho, el versículo Juan 13:23. Sí. Desde el 21. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Vean, eso es bien importante entenderlo, ¿eh? El Señor Jesucristo no se alegró que Judas lo entregara, ¿eh? Es bien importante entenderlo. Él le dio tristeza. Él no quiere que nadie se pierda. Lo vimos ahorita en Pedro. Dice que se conmovió y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Voy a leer una notita que tengo aquí. La predicción de Cristo conforme a las Escrituras no determinaba fatalmente el pecado de Judas, ya que aunque el hecho había de seguirse de acuerdo con la predicción, no había de llevarse a cabo por causa de la predicción. Cristo no puede ser el autor del pecado. Es decir, Cristo queda libre de responsabilidad. Cristo mencionó que esto iba a suceder y sucedió porque Él sabía que iba a suceder, no porque Él haya provocado a Judas a pecar. O sea, Él no lo llevó a pecar a Judas. Sí entienden esa parte de la profecía, es decir, cuando Dios anuncia las cosas, no quiere decir que Él las está provocando, sino más bien nos las menciona para que vean cómo suceden. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? Sí, como cuando llega Dios al jardín y pregunta dónde está, Él sabe, pues, pero les pregunta para que contesten y quede ahí. Sí, ¿no? sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a que, es decir, a ver, si Dios dice, cuando le dice, no adoren, o sea, no se unan en yugo desigual con los otros pueblos, porque los van a acabar, van a hacer que adoren a sus propios dioses. ¿Por qué lo dice Dios? Porque Él ya sabe el proceder y el corazón del hombre. O sea, es decir, díganme algo que la Biblia no diga, que no diga, y que a través de la historia lo hemos visto en la vida de nosotros mismos y de otros. Es decir, yo estoy en pecado y pierdo la paz, ¿no? Decía David, devuélveme el gozo de mi salvación. Yo robo y, o sea, lo que yo siembro cosecho. Es decir, Dios conoce las consecuencias, pero Dios no las provoca, Dios no las dice. Es como, les voy a dar un ejemplo.
¿quién llegó a tener clases de química? Aunque sea en secundaria, pero ¿quién llegó a tener? ¿No era impresionante? O sea, como el maestro te decía, échale una gotita de esto y vas a ver cómo... ¿Por qué sucedía? ¿Porque él era mago? ¿Porque era profeta? Porque él ya conoce fíjate, voy más allá. Él ya conoce la combinación de las dos cosas. Entonces él ya sabe que mi pecado con una inconversa, mi pecado cuando robo, mi pecado cuando dice, es una fórmula. Por eso no nos extrañe que la Coca-Cola siga sabiendo igual, creo que 100 años después. ¿Por qué? De hecho, no sé si lo sepan, pero es la fórmula mejor escondida. O sea, ¿por qué siempre sabrá igual? Porque sigue la misma fórmula. No, varía. Las mismas. ¿Ustedes hacen pasteles? Muévele tantito. Tantito que le muevas. Para donde te inclines, ya no te sabe igual. Entonces nosotros tenemos que tener tenemos que tener bien claro. Ay, es que me dio un piquete en el ojo muy fuerte. Tenemos que tener bien claro que lo que Dios nos está diciendo, perdón la expresión, son fórmulas probadas por Él. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios le dice a Adán, el día que del fruto comieres ciertamente morirás, es impresionante entender el cómo Dios hablaba de algo que ya conocía. ¿Por qué? Porque ya había pasado con Satanás. O sea, a Satanás se había revelado, y ¿cuál fue la consecuencia? La separación. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Este tipo de profecías, cuando Jesucristo dice, Judas, me va a entregar Judas y también que morirá en un madero, bueno, es porque Dios conoce el futuro. No es que Dios provoque esas cosas. Ejemplo, hay cosas que Dios sí provoca. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el tema del faraón que no quería soltar ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo Dios? Esto es para mi gloria. La ceguera del hombre era para la gloria de Dios. Endureció el corazón del faraón. Sí, que endureció el corazón de Faraón, que ya estaba endurecido. Más bien lo que hizo fue, miren, esos lenguajes a mí me gusta mucho que los entendamos porque va a pasar en Apocalipsis. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando dice Dios, a ver, ¿cuál es el principio el mandamiento, segundo mandamiento más importante, según el mismo Señor Jesucristo? No, el segundo, a tu prójimo. ¿Y por qué Jesucristo nos dice entonces que el que no aborrezca a su madre y a su padre? ¿Me explico? Entonces, ¿no parecería una contradicción? Sí. Por consiguiente, tenemos que irnos a la mentalidad judía, hebraica, con un solo propósito. Ellos entienden por aborrecer lo que nosotros entendemos por aborrecer, definitivamente no. Entonces, hermano, eso de aborrecer a tu padre, a tu madre, ¿qué realmente era lo que significaba? De hecho, sigue significando hoy en día, bueno, que no los pongas por delante de él. No poner ¿Qué es lo que pasa cuando nace Jacob y nace Esaú? Dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero Esaú no había hecho nada para aborrecerlo. Lo que quiere, la mentalidad hebraica es que Dios prefirió a Jacob sobre Judas, sobre Esaú, sin decir que no amaba a Esaú. O sea, Dios tenía que escoger a uno. Dios amó a Israel más que a todas las naciones, pero no significa que nos aborreció, sino que él tenía que tomar una decisión y decidió por ella. Es decir, por eso cualquiera que hubiera sido la selección de Dios,
Dios, al tener que seleccionar a uno, no estaba escogiendo por encima a otro. Miren, lástima que está aquí Tabito, pero bueno, tú tienes 3 hijos. Y no es que ames más a uno que a otro, pero simplemente, ¿qué es lo que va sucediendo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la familia? Muchas veces Amas a uno más que a no, otros. Bueno, no, sino que en base a la respuesta de uno, o sea, el hijo, hay hijos que son más apegados a la mamá y que son más respetuosos y que son más cuidadosos, mami, ¿en qué te puedo ayudar, especiales, papi? como dice Abraham. Pero ellos lo hacen. O sea, no es que el papá diga, ay, de Tim Marín, de Doping, güey. No, es que mira, no decimos, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿No les toca a ustedes? ¿No les toca? Ahora, ¿qué está diciendo la mamá? Yo te amo igual, pero está sucediendo algo que me gusta que está pasando, en el sentido de que me respeta, me honra. Entonces, lo que quiere decir eso en la mentalidad judía es que el que no ponga a Dios en primer lugar. Entonces, por eso cuando van a enterrar, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Con qué propósito? Pues es que dice Dios, ¿por qué no entiendes que ese hombre ya está muerto, ya está siendo juzgado, ya no hay nada que hacer por él y estás perdiendo tu tiempo? Por eso yo soy antivelorios. Miren, Dios sabe que no miento. Yo fui al velorio de mi hermana porque yo tenía que hacer las paces con él. O sea, una cosa es no puede llegar y, ay, ya está muerto. No, de hecho lo vieron, oímos el audio, no sé quién venía en el carro, ¿no? ¿Quién venía con nosotros? De mi hermana Alicia. Lo puse hace poquito. ¿Tú venías? Sí. No, pero estamos en el carro. No fue aquí, ¿verdad? Al punto es ese, pues que hay gente que pues hay que acompañar en su dolor. Digo, claro que nos va a doler la muerte, pues claro, ¿no? O sea, ya sea de un hijo, de un hermano, de una esposa, de un esposo, de una suegra, o sea, nos va a doler, ¿no? Y hay que ser, pero con la importancia de dar esperanza. Entonces, lo que Dios decía es eso, o sea, el que no te ponga en primer lugar a Dios más que a la familia, pues simplemente no está prefiriendo, ¿no? En esa selección el hombre determina, y es lo que nos pasa siempre, o sea, manda. De hecho, hermano, le quería compartir algo hace rato, que le digo al niño, ¿cómo estuvo el estudio con el hermano? Y dice, sí, bien, aprendimos de esto. Hoy que muchos niños dijeron que tenían miedo perder a sus padres, a su mamá. Y le digo, ¿y tú qué contestaste? De no hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y yo, ok, mamá, cuando tú te mueras vas a estar con Dios, ¿dónde vas a estar mejor? Y yo, ok, creo que me gustó la respuesta. Sí. ¿Vas a estar bien, me dijo, con Dios? De Y hecho, Rubén yo me quedé, ok, está bien, hijo, sí, mamá, tú vas a estar con Dios. Perfecto. Sí, tu hijo, la verdad, está muy avanzado. Me gusta mucho. De hecho, a él me gustaría tener algo más personal con él, porque la idea es discipular a Manuel y a Davito y por supuesto, Enrique, ojalá pueda venir. Está listo, chavo, o sea, para muchas cosas. Pero sí me sorprendió a mí, me quedé acá. Sí. Pero aparte lo cree. O sea, no lo dice. Bueno, entonces, es entender esa mentalidad. Vemos otro ejemplo bien importante. Nosotros leemos Hijo de Dios cuando ¿cómo entendían los judíos cuando decían la palabra Hijo de Dios? Que era Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Dice, pues yo, ¿por cuál de mis pecados mis actos me están juzgando? Y dice, por ninguno, sino porque te haces igual a Dios. Entonces nosotros nos mueve a pensar en otra, entonces a interpretar mal la palabra de Dios cuando no conocemos cómo pensaban los judíos. Entonces, ahora sí regresamos a Apocalipsis. Entonces, pero no dice por cuál de mis pecados. No tenía pecado. No, que por cuál de las cosas que hago me señaláis o me juzgáis. Y decía, no por tus actos, sino por hacerte llamar hijo llamarte Dios.
Entonces estamos en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Casi siempre nos centramos en el que lee, no. Y los que oyen. Recuerden que para los judíos oír y creer iba sujeto a ¿qué se acuerdan? A obedecer. Y los que oyen la palabra de esa profecía y guardan, guardan para aplicar las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Pero íbamos a leer lo de Juan, ¿no? Juan 13:23. Sí, perdón, Juan 13:23. 13:23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Se imaginan el grado de intimidad ya? O sea, qué bonito, ¿no? O sea, a este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Bueno, pero hay otro momento. No, a ver, déjenme si me acuerdo cómo estaba. Juan 21:22. ¿Ven por qué es importante recordar la Biblia? ¿Cuál les dije? 22. Dice Jesús, pero vamos al contexto, del 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Esa es otra cosa que tenemos que entender en la Biblia. Cuando hablan detalles así, dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era ese discípulo? ¿Y quién está escribiendo este evangelio? ¿Qué estilaban? No hablar en primera persona. Cuando en Marcos sale el hombre desnudo y dice, salió uno corriendo desnudo, era Marcos. ¿Cuándo, hermano, como de la sábana? Sí. No. Sí, de una sábana, iba tapado y estaban por entregar a Jesucristo y decidió soltar la sábana. Hermano, hoy o ayer y me quedé, ¿quién de la sábana? Marcos. El mismo que está narrando. Pero es bien importante porque y es bien importante entender esto porque saben que es humillante. Y es maravilloso que lo dejen escrito. Sí. O sea, porque Pedro podía haber dado una versión codificada y haberlo hecho ver como un mega héroe a Pedro. Y ustedes leen a Marcos lo que señala de Pedro y es duro Marcos. O sea, por eso cuando nosotros hablamos de nosotros mismos tenemos que hablar con verdad, ¿no? O sea, dijo, aquí la estrella es Jesús, ¿no? Dice el 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Por eso veo que importante es leer. Mari Carmen dijo que viva. Y no. Dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Ya lo expliqué una vez. Pero vean lo que dice el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, ¿qué? No moriría. Imagínense, ellos malinterpretaron ese versículo. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Perdón, pero aquí está el versículo que le mandé. Y yo pensé que íbamos a leer. Y que dice Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces yo pensé que estaba hablando pues del apóstol Juan, que pues ya en Apocalipsis nos narra que él estuvo. Exactamente. Pero aquí está hablando también. Es lo mismo que pasa en Moisés. Dios le prometió a Moisés que entraría a la tierra prometida. Al leer que muere en Deuteronomio decimos, oye, pues ¿qué pasó aquí? Pero vemos en el Evangelio la transfiguración, ¿y a quién vemos? A Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿Pisando qué? La tierra prometida. 4,000 años después. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. A creer, a confiar y esperar. Esperar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo quiero que quede hasta que yo regrese. ¿Y qué nos narra Juan? ¿Qué vio Juan en Apocalipsis? La venida del Señor. Increíble. El problema es que nosotros deseamos ver las cosas de una manera y Dios nos las da de otra forma que no lo entiende uno. Entonces, de verdad no lo entiende. Miren, el creyente, por ejemplo, nosotros los mexicanos, para gloria de Dios, casi toda Latinoamérica, yo digo que toda Latinoamérica, toda América Latina, pues no sufrimos persecución. Por consiguiente, realmente, si en algo tiene que preocuparse el creyente hoy en día, ¿de qué es? Bueno, el creyente de este lado, pues por el pan de cada día. Que Dios nos provea el pan de cada día. Mire, ya ni siquiera la vida, porque si amanecemos un día muertos, ya estamos en su presencia, diría su hijo de Jenny. Qué bonito, ¿no? La verdad, qué hermoso, ¿no? Sí. Entonces el punto es, ¿qué deberíamos de preocuparnos? Del pan de cada día y para que nosotros nos encarguemos de las cosas de Dios, de la santidad, del evangelio, de compartir, de amar, de perdonar, de vivir vidas santas. Porque las respuestas de Dios van a venir de la forma no solamente más inesperadas, sino más milagrosas y más satisfactorias. Miren, algo que he visto yo en mi corazón, en mi vida propia, es muchas veces que Dios ha respondido lo que yo le he pedido. Hagan de cuenta que en ese momento ya así como que bueno, ya te pedí, ya me cumpliste y me descuido, ¿no? O sea, como que hasta que necesita algo de ti, nos regresamos a platicar, ¿no? Por eso el creyente tiene que aprender, por eso la lectura que estamos haciendo es con ese propósito, es no desprendernos, no despegarnos de su palabra, porque algo nos va a decir a quienes estamos recurriendo a su palabra. Luego entonces nos encontramos con un Juan que aquí esto es bien importante entenderlo, es muy probable que primero se haya escrito Apocalipsis y luego se haya escrito el Evangelio de Juan. Hay una discordancia ahí de tiempos, y no sería descabellado que al último que escribe es el Evangelio de Juan y primero Apocalipsis. O sea, ahí hay un tema bien interesante. Bueno, entonces regresamos a y entonces vean, ¿no? Los mismos discípulos dijeron, oye, mira, esto no se va a morir. Dice el versículo 4, Juan, a las 7, Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quién le escribe a las iglesias? Según este versículo. Juan. ¿Y Pedro a quién le escribe en sus cartas? A las iglesias, Pedro. ¿Y quién escribe a las iglesias? Pablo. Es decir, el compromiso de nosotros es con las
iglesias. O sea, nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Miren, cuando sucedió el cisma de acá, de la iglesia de enfrente, fue bien bonito porque muchos hermanos dijeron, es que ahora es cuando menos debemos de movernos. Porque es cuando más nos necesita la iglesia. O sea, en lugar de decir, híjole, qué cochinero y qué es... No, mejor limpiemos la iglesia. Pero no hay que irnos, pues. Entonces, y la verdad fue bonito. O sea, fue un acto de lealtad. Que bueno, los resultados solamente los conocerá Dios. Pero de repente, muchas veces alguien cae en pecado y ya la iglesia, uy, no, ya mejor, ¿para qué voy? Si mira, pues no, es cuando más hay que reforzar a la iglesia, pero confrontando. Miren, cuando la iglesia confronta los pecados, es bien bonito porque, hablo de los ajenos, ¿verdad? Porque cuando son los míos, pues como que no me gusta mucho. Pero de eso no estamos hablando. Miren, es bien bonito cuando sacamos a la luz, porque yo me doy cuenta cómo hemos practicado el que todos tenemos una opinión, pero la sometemos a la palabra de Dios. Y eso es bien bonito, o sea, cuando aquí han salido diferencias, y no teológicas, sino de conducta, está bien padre porque pues yo los escucho y me escucho a mí mismo y digo, híjole, o tengo una respuesta humanista o tengo una respuesta cristocéntrica. Porque la humanística, fíjense qué curioso, hoy pasó algo bien bonito y voy a hablar de eso. Pobre de mi esposa, ya la agarré de cochinito hoy, pero ya mañana la suelto. Es que vean qué bonito. Y es que saben que miren, por eso a mí me da mucho miedo que mi esposa a mí me desacredite o yo desacreditarla a ella. O sea, tendremos diferencias como todos los matrimonios, pero nunca desacreditarla, a menos que tenga que ser desacreditada, ¿no? Y yo viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, fuimos a Costco a comprar y nos separamos para yo comprar con Abraham y ella compraba las otras cosas. Y ya cuando nos juntamos, muy seria, mi esposa me dice, fíjate que acabo de ver una persona aquí que es regidor y casi lo primero que me dice es, pues tu esposo se salvó de la cárcel, ¿no? Cuando fue funcionario, pues al parecer por lo que se robó, y, o sea, trae un concepto de mí difícil, feísimo, ¿no? Entonces le digo, Alma, ¿quién es? Quiero hablar con él. Porque necesito limpiar mi testimonio. Necesito decirle que lo que él piensa de mí, hay evidencia de que está en un error. Mi esposa pero me dice, es que no como vayas. Te vi que te pusiste, dije, no, te va a ir a hacer un panchote, dije, y me va a dejar a mí en vergüenza. Y me dice, no, va a decir que soy una chismosa. Y yo, Alma, no, porque te vi tu semblante y vi cómo te estabas poniendo. Dije, Rubén, y te dije, Rubén, si vas a ir a decirle, tranquilo, porque yo no quiero que... No, pero ¿dónde voy con esto? De que le dije, Alma, no, yo tengo que ir a limpiar mi testimonio. Yo tengo que ir a sacarlo a él del error. Entonces, por eso estoy convencido y le digo con mucho respeto para mi esposa, creo que tiene muy mal discernimiento para interpretar caras, porque lo único que yo no quería era pelear. A mí si vio una cara de terror fue de mi testimonio de que no voy a permitir. Pues yo no lo leí así, yo lo leí así como que estabas... O sea, yo tenía pánico de dejar a este hombre que se fuera y yo no tener la oportunidad de demostrarle que yo soy cristiano. Entonces, no, como crees, yo no tuve por tu cuenta, que no. Le dije, Alma, le dije, o sea... Entonces, ya está, mira. Entonces, de verdad, le digo, de verdad, como Job... Ay, ¿qué estoy de negro? No, de verdad, y de verdad, yo le decía, no, como Job, como una mujer insensata se comportó. Y yo decía, qué horrible, o sea, y a mí sí me duele cuando no estamos en el mismo canal, mi esposa y yo, y eso es bien importante que lo sepan todos los matrimonios, ¿no? Y fui y lo busqué. Y le dije, oye, ¿puedo platicar contigo un minuto? Sí, ¿cómo no? Le dije, mira, ahorita sí me acaba de decir mi esposa que tú tienes un concepto de mí y yo quisiera decirte que yo soy cristiano y yo no puedo permitir que mis actos manchen mi fe. Me dice, Rubén, yo también soy cristiano. Va a redes.
Pues ya dudé un poquito, pero bueno. No, entonces le dije, tú que eres regidor, puedes averiguar. Mira, yo escribí una carta donde me pidieron que respondiera. Fue una carta de más de 10 hojas, lo cual explico cómo fue todo. Tal vez tú no sepas, digo, porque llegaste nuevo. Nosotros como instituto no podemos licitar obra, le dije. No estamos facultados, la ley no me permite ni siquiera señalar. Podría yo sugerir, pero yo no conozco a nadie de la construcción para lo que estoy pidiendo. Segunda, al yo no contratar la obra, yo no pago. Por consiguiente, ustedes pueden ver a las cuentas de banco que están transparentadas, le expliqué todo, ¿no? Me dijo, no te preocupes. Después yo hablé con otro regidor que es cristiano también, y dijimos que tú estabas bien. Hasta ahí. Nos despedimos súper bien, y qué bueno que mi esposa lo vio. Después ya él pagó en una caja, yo en otra, y de la nada. Y mi hijo Abraham también se quedó muy contento. De la nada fue, y desde la caja se acercó hacia mí a darme un abrazo. No, pero es que tenía un mal concepto, o sea, de repente, yo los conozco desde hace muchos años, ¿no? Entonces le dije, hazme un favor, le dije, que tú ya estás cerca de llegar a la fila, le dije, porque está la fila bien larga y me tengo que ir a trabajar, le digo, y mi esposo anda por allá y yo ando por acá. Le dije, ¿no me podrías comprar una? Pero así con una actitud bien fea, ¿no? Y entonces dije yo, ay, ¿para qué le pedí este favor a este amigo? Decía yo entre mí, ¿no? Y entonces pues ya empezamos a platicar, pero así como hasta como con ganas de vomitar enfrente de mí, ¿no? Con esa actitud yo así dije, ay, qué fea actitud tiene, decía yo entre mí, ¿no? Pero decía, a lo mejor le molestó el favor que le estoy pidiendo, ¿no? Y llegó el momento en que dije yo, pues a lo mejor le voy a decir, ¿sabes qué? No, siempre no voy a querer el pan, ¿no? Y entonces empieza a hablar y empieza a decir, a vomitar, y yo así, espérame, ¿no? O sea, le dije, tienes un concepto mal, le dije, y se me olvidó decirle, oye, yo hasta presté mi carro, el carro que a mí me costó, ese no se lo dije. Bueno, pero ya nos distraigamos. El punto es, pero no ven lo providencial. No, pero lo más terrible, pero a lo que quiero concluir es que lo más terrible es él siendo cristiano, cómo está del otro lado de la palabra, o sea, sin conocer las dos partes, ¿no? Entonces él dije yo, ay, o sea, es lo que más tristeza me dio, ¿no? Porque digo, nosotros conocemos todo lo que pasó con Rubén, entonces yo no estaba defendiendo, o sea, lo que me entristeció más era la actitud de él y cómo se llama cristiano y todo lo que estaba haciendo, pues. Ok, ese fue su pecado de él. Tú mira tu viga en tu ojo, que es lo que tienes que ver. Ya viste la astilla de él, ya ahora ve tu viga. No, ¿y ustedes sí ven todo lo providencial de eso? Pues que él en la cola, mi esposa se acerca, le revela, oportunidad para dar testimonio. Sí. Ven, como profecía se ve bien, pero no iba a suceder. Entonces tenemos que aprender a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Reconoce al Señor qué? ¿Una vez a la semana? Dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. Y el problema es que queremos escoger los caminos donde aquí sí, aquí no. Y el gran problema que tenemos es eso. Entonces yo le decía a mi esposa, no, yo tengo que ir. ¿Y cuál va siendo la escena que para mí me la traigo en mi corazón? El tipo caminando 15, 20 pasos solamente para irme a dar un abrazo. Esa es la responsabilidad. Por eso les digo a ustedes, si tienen algo contra alguien, pidan perdón. Y este era el tema. Yo no sé qué era mi hermano. Pero si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, el tipo lleva un año así, hasta hoy. No, ya está, o sea, me veía a mí así como hasta... Bueno, el punto es que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en todos los caminos. Y si nosotros no hacemos eso, y si no vemos una oportunidad para dar testimonio, por eso a mí me asusta mucho, y lo digo, ya tengo 3 días así con mi esposa, de que está, o sea, está en un yo soy, de aquí no me sacan, y de aquí no me pasan, y de aquí no. O sea, tenemos que aprender
Porque, o sea, todo el tiempo estaba mi esposa. Es que si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué? Cuidado. O sea, cuidado con lo que declaras que eres, porque le estás diciendo a Dios, Señor, de verdad no te metas en esto porque sabes cómo me pongo. Por eso fui hace rato bien enérgico. O sea, sí le podemos decir a Dios, por favor, ten misericordia de mi hermano, pero de esto luego hablamos. Del cómo me enojo, de eso platicamos después. Tú ahorita, misericordia, Señor. Tú paz, tú amoroso con mi hermano, tú milagroso, yo bestia. Yo no cambio. Por eso, cuando decía la Biblia que pedís y no recibís porque pedís mal, se refiere es que ve la condición en la que estás. Una cosa es que yo, Rubén Ocampo, esté en pecado, y una cosa es que yo sea un rebelde. ¿Y qué le decía Dios a Israel? ¿Pueblo qué? Un rebelde. Rebelde. No puedes mencionar ni Alma, ni Rubén, ni Enrique, nadie puede mencionar sus pecados como si fuera algo de lo que se siente orgulloso. Nadie puede decirles que yo soy así y no voy a cambiar. Y no le voy a decir a Dios, me cuesta mucho trabajo. No te cuesta mucho trabajo. No quieres dejar de hacer lo que estás haciendo. Eso es real. No importa, a lo mejor tu pecado es otro, a lo mejor es... Aquí había un... No, aquí en esta iglesia no, y lo digo en verdad. No miento. Un hermano que tenía problemas de pornografía. Mi esposa sabe quién es, ya le hablé una vez de él. Y él me decía, yo tengo broncas de pornografía. Y Dios sabe que nunca ha venido acá, ¿eh? Lo borré de mi memoria. Bueno, nunca ha venido acá, ¿eh? Entonces, y me decía, es que yo lucho. No es que no creo que luches. O si luchas estás del lado del malo, no del lado del bueno. O sea, el tema del pecado es, dice la Biblia, el que practica el pecado no conoce al Señor. Entonces, ¿por qué no? A ver, ahorita agarra a Enrique y revela algo que tiene en su vida, no digo de pecado, pero de conducta. ¿Por qué no creer que es el Espíritu Santo el que te está diciendo, ya te escuchaste? ¿Por qué no creer que es Dios diciéndote? ¿Por qué creen que dice aquí, bienaventurado el que lee y el que qué? Y el que escucha. Y ¿saben qué? A veces ya no escuchamos a Dios en el marido, en los hijos, o sea, es por eso yo le digo a Mari Carmen que la verdad es un amor en esta familia. O sea, no, es increíble cómo hay todo el tiempo están irritados mi hijo y mi esposa, todo el día, y mi hijo le dice, mamá, ¿ya vas a empezar? O sea, ¿por qué? Porque mi esposa tiene 20 años con una etiqueta que dice, en diciembre soy, y ya se la creyó. Y Jesucristo es maravilloso, nos cambia todo, nos da gozo, nos da alegría. O sea, imagínense si Dios dijera, ¿sabes qué, Alma? Yo creo que no te hace daño el dinero que te estás ganando en diciembre, creo que tenemos que quitarlo. Es algo más importante, me importas más tú que lo que te estoy mandando. Y yo tengo 1000 defectos y 1000 pecados, pero ¿saben qué es lo que a mí me ha ayudado muchísimo? El no hacerme cínico, el no vencerme, el no practicarlo. Y caigo y todos los días peco y todos los días y ahora ya, por ejemplo, la mañana ya no podía hablar con mi esposa, decía, ya ves, tú eres el que empiezas y bueno, ahora ni las bromas puede uno hacer porque estoy frente a una persona irritable. No, cuidado, de verdad cuidado. Yo se los dije a ustedes, no, a ti no te lo dije, a alguien se lo dije. Sí creo que te lo dije, o sea, los hijos no creen en ustedes dos, Charito, ¿no? O sea, no creen que le creen, ¿no? Sí. Porque qué miedo ya acercarme contigo porque, híjole, voy a salir regañada. Ya mejor moléstame, Juanito, Pablito. Y me la voy a tragar. ¿Por qué? Porque voy a salir de tomos embarrado. O sea, tarde que temprano llega un punto donde es bien triste que la gente ya no podamos expresarnos porque ya nos pintaron la raya. Y ya se pintó la raya y ya no te puedes pasar de ahí. Entonces, o sea, la libertad que te da Cristo,
tu pareja, tus hijos, tus hermanos, por eso le decía a Tabito, dame tu teléfono, le digo, no estás en el grupo de la iglesia, le digo, parece que vives en una isla, ¿cierto? No te lo dije. O sea, ¿vives aislado? Le dije. En la iglesia oramos, en la iglesia no te veo diciéndome, oye, méteme al grupo porque quiero que oren por mí, viene lo de tu hijo. O sea, tú tienes que procurar, la iglesia, oren por mí, métanme, o sea, yo no me dejen fuera, este hombre me lo pidió. A mí me da pena, tengo que quitarme eso. Pues será el sereno, el punto es que nosotros tenemos que aprender a decir a la iglesia, o sea, a ver, o dependo de la iglesia para fortalecerme espiritualmente, porque, miren, y lo digo para gloria de Dios, Jessica, cuando pierde su trabajo, lo pierde de muy mala manera de la persona con la que trabajaba, porque la otra persona le dijo, es que tú no tienes por qué hacerle caso a Rubén, porque yo le di un consejo de cómo pudiera manejar la situación, porque resulta que esta persona no le daba día de trabajo, de descanso, y no se lo respetaba, no le pagaba horas extras, pero es cristiano. Entonces le decía, habla y exhórtalo y dile, mira, yo como hermana te vengo a decir que estás pecando ante Dios en esto, te regalo el domingo, yo te lo puedo regalar con mucho gusto, yo en amor, pero quiero que sepas que no es un día laboral, porque estás pecando ante el Señor, porque eso fue lo que le dije. Entonces fue y se lo dijo, y le dice, tú no te puedes hacer el caso a Rubén. Y Jessica voltea y le dice, es que yo reconozco que Dios me trajo a Rubén como autoridad en mi iglesia, y a él le voy a hacer caso, porque lo que me dijo está basado en la palabra de Dios. Entonces, pero no es Rubén. Yo he visto cómo entre ustedes arreglan problemas sin necesidad de llegar a mí, y eso es maravilloso. O sea, no es Rubén, es el cuerpo de la iglesia. A veces mi esposa me va a exhortar y a veces va a ser, ni siquiera hay que llegar aquí con situaciones que tengamos. La misma Sharon la estamos preparando para que pueda ser capaz de resolver varias cosas. Adonai lo estamos viendo. Entonces, le digo a Adonai, ¿cómo está tu papá? Ya más tranquilo, porque toma medicamento. ¿Me explico? No es lo ideal. No es lo ideal. Entonces, tenemos que nosotros detenernos un poco y decir, ¿yo qué estoy haciendo por la iglesia además de venir? Y si yo no desarrollo una dependencia, y vean lo que estoy diciendo, desarrollo una dependencia de la iglesia. ¿Y dependencia a qué me refiero? En mis debilidades, para poder salir adelante en mis pecados, para adquirir consejo, para adquirir sabiduría. O sea, si no encontramos en la iglesia eso, mientras la iglesia ministre la palabra de Dios, estamos mal. ¿Qué es lo que dice el Señor cuando sana a uno de los ciegos? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Que a dónde vaya? ¿La pileta a lavarse los No. Entonces, ya estaba el sacerdote con unas... Ve con el sacerdote y presenta tu ofrenda. Pero ¿qué es lo que le dice antes? Ve para que valide que está sano. Porque el que tenía que validar la sanidad era el sacerdote. Dice, ve para que valide que está sano. Y entonces ahora sí, presenta tu ofrenda por esto. Entonces, mientras no entendamos que la remisión de la iglesia, la función de la iglesia es corporal, pero si algunos se siguen sintiendo visitas aquí, si algunos se siguen sintiendo lo que ustedes quieran, lo único que van a hacer es este desquebrajamiento, ese tumorcito, ese quiste que no hace bien, pero está dentro. Por eso la iglesia es bien hermosa, por eso Cristo en Apocalipsis lo vamos a ver, ¿a quién se dirige? A las iglesias. Pero ¿a quién se dirige Pablo? A los individuos. Obviamente a las iglesias, pero que se odia y estén en paz. Ayúdales. Oye, nos ha traicionado. Dice Juan, hasta los que predican la palabra, le cierra la puerta. Con nombre, nada de que, miren, por ahí me dijo un pajarito. No. Sácame corrígeme exhórtame o sea, ese es el principio de la iglesia. Por eso las iglesias funcionan. ¿Qué significa que las iglesias empezaron en casa? Porque era un tema la única forma de sentirse en familia es eso.
Y nosotros tenemos que empezar a entender esa parte. Ya por eso digo, el 2020 es muy importante para la iglesia, pero no por otra cosa, sino, no estoy diciendo como vienen tiempos maravillosos. No, sino nosotros, o sea, mientras todas las iglesias dicen, es que Dios derramará su... No. Aquí nosotros vamos a derramar nuestra vida por Dios. Mientras otros están esperando que Dios les mande cosas, nosotros mandémosle cosas a Dios. Humildad, respeto, reverencia, rendición, confesión, claridad. El decir, yo no voy, o sea, este Rubén no lo vuelve a saber, Señor. Punto. Y yo me encargo de eso. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Por eso todos los días que golpeo mi cuerpo. ¿Para qué? Para rendirlo. Entonces, sí, de verdad, nosotros tenemos que detenernos. Por eso cuando yo hablo de mi esposa aquí, yo no hablo con mi esposa, yo hablo con mi hermana. Aquí en el estudio es con mi hermana y soy tan severa con ella como soy con Tavo, como soy con Jenny, como soy con cualquiera, como soy conmigo mismo. Porque si ustedes, el día que estén enseñando en sus casas, que esa es una de las metas que deseo en la iglesia, ustedes van a ver lo horrible, la lápida, y lo digo con horrible para la gloria de Dios, la lápida que es llegar al cuarto y decir, acabo de señalar N pecados, ¿y tú cómo andas, Rubén? ¿Cómo le hacemos contigo? ¿Y qué hacemos con ese pecado que traes oculto ahí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué dice la Biblia? Dice Pablo, ¿acaso tú, creo que es Pablo, no me acuerdo, Pedro dice, ¿acaso tú que enseñas? ¿Qué dice? ¿No aprendes? Entonces, si nosotros no creemos, y lo digo para la gloria de Dios, si ustedes supieran, y lo van a experimentar, porque yo lo sé que lo van a experimentar, y lo van a experimentar en consejería, lo van a experimentar en muchas cosas. Cuando alguien abre la palabra de Dios, créanlo, es Dios el que está hablando. Es Dios, no nos convertimos en dioses ni nada que se parezca. Pero mientras citemos palabra de Dios, es Dios el que está distribuyendo las verdades. Es Dios el que agarra y a ver, Lorenzo, pásala. Ya, Enrique, Magda, Tabito, Jenny, Tavo, Anita, Mari Carmen, Adelita, Almita. Es uno por uno. Y yo estoy en la lista. Y no yo, Rubén, el que habla. Por eso es bien importante que vean que no es el tema de que yo tengo una posición de privilegio. Así dice la Biblia, si alguno procura obispado, buena cosa desea. O sea, claro, yo deseo esto, pero hay mucho compromiso, pero no más que el de ustedes. No más que el de ustedes, porque aquí lo único que Dios, ¿qué creen que sea lo único que a mí Dios me va a demandar? ¿Qué le demandó Jesucristo a los fariseos? ¿Qué les dijo? No sean hipócritas. Ajá, que lo que hablan, hagan. No sean hipócritas. ¿Y cuál es el pecado que más condena a Jesucristo en todo el Nuevo Testamento? La hipocresía. La hipocresía. Tanto que le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. La hipocresía es, o sea, para Dios es, híjole, es abominación para Dios. La hipocresía es todo el tiempo hipócrita, sepulcros blanqueados, serpiente, víbora, o sea, era ¿por qué? Porque de ellos dependía el pueblo y ellos desviaron a mi pueblo, decía. Ustedes los desviaron. O sea, es lo mismo que pasa cuando los hijos les damos mal ejemplo, les maleducamos. ¿Quién es el responsable? Los padres. Los padres. Ayer vimos una película bien bonita que escogió mi esposa, la verdad, mis respetos, de un matrimonio que agarra 3 hijos adoptivos, 3 hermanitos, y eran terribles, pero terribles, pero ya se habían enamorado de ellos. Y eran, pero nefastos. Al final, ya saben, como toda película de Hollywood. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que de verdad vale la pena que entendamos que lo que venimos aquí a enseñar, una vez que se abre la palabra de Dios, es para que la practiquemos, y si la practicamos vamos a ser felices.
Y lo más importante es vamos a agradar a Dios, porque si nuestra vida no está supeditada a agradar a Dios, créanmelo, es tiempo desperdiciado. No es, sí vine, mira, no falté. No, es una vida supeditada a Dios donde entendámoslo, lo vamos a ver en Apocalipsis. Cada día que pasa estamos más cerca de casa. Vía la muerte o vía el rapto. Cada día. ¿Podemos tener luchas? Sí. ¿Y las vamos a tener? Sí. El problema es que no podemos acostumbrarnos a vivir en lucha con el mismo siempre. O sea, porque entonces ya es una simulación, ya no es una lucha. Vimos una película muy buena, mi esposa y yo. Nos gusta ver películas, ella más que a mí es la que siempre me enseña a hacer eso, de testimonios. Y había una señora que fue la que implantó, que metió en Estados Unidos metió una ley para que retiraran las Biblias de las iglesias, de las escuelas. Una atea. La oración también. La oración y la Biblia. O sea, la mujer más odiada. Sí. ¿Así se llama? Y muere horrible y todo lo que ustedes gusten y manden, pero ¿se acuerdan qué sucede durante la película? Se hace una sociedad con un cristiano y un ateo defendiendo ese tema de que estaba bien y que estaba mal, pero ahí era un show y cobraban por andar de gira por todos los programas, y iban a las universidades y les pagaban, y aquel defendiendo, y entonces lucraban con algo que no tenían que lucrar. Entonces no era una lucha, era una simulación. Así nosotros podemos estar con nuestro pecado. Entonces yo soy así, pues siempre he sido así, desde que me acuerdo de mi mamá, me acuerdo. Y entonces sacamos historia y ya convertimos esto y entonces no, imagínense, aquí tenemos un hombre como Enrique que le fue muy mal con su papá, que era de verdad nefasto y se encargó de destruirle parte de su vida a este hombre. Y ahora véanlo cómo mira a Sharo, ahora mírenlo cómo mira a Tavo, ahora miren cómo mira a Ivana. ¿No? Y él que podría decir, oye, sorry, es lo que me tocó a mí, trágatelo. Si yo no tuve ese beneficio, yo no te lo voy a dar a ti. ¿No? Cristo vino, lo redimió a Enriquito, lo limpió y hizo maravillas. Por eso ahorita es bien hermoso, y le he dicho a ellos, y lo he dicho con mi esposa, y siempre lo decimos todos los días sin temor a equivocarnos, benditos problemas que nos da Abraham. Se lo dije a ustedes, benditos problemas que les da a ustedes Shadow. Benditos problemas. Ya quisieran, aquel Adonai, o sea, ya quisieran, nos los arrebatarían ahorita para los problemas que nos dan. ¿Por qué? Porque ahora las demandas, lo que tienen que entender ustedes, tenemos que entenderlo y yo, tenemos que entender todos, es que ya lo sabemos eso. Pero sigue habiendo, como dice la Biblia, que la palabra de Dios es como oro refinado, ¿cuántas veces? 7 veces refinado. ¿Sí saben qué es lo que pasa si al oro ¿Sí saben cómo es el quilataje del oro? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se trabaja? Bueno, Jenny sí lo puede decir. El oro, yo ahorita lo agarro, me lo encuentro en la pepita, la pongo por fuego y ya la hago pepita y la vendo bien barato. Si lo vuelvo a purificar, lo vendo más caro. Si lo vuelvo a purificar, entonces, ¿por qué? Porque se va haciendo menos. Porque le voy quitando todo lo que no es oro. Por eso dice que la plata es como un oro refinado 7 veces. O sea, ya no puede ser refinado más de 7 veces. ¿Saben? Ahí luego hagan un ejercicio en su casa, agarren una hoja tamaño carta, traten de doblarla. ¿Sí saben esa regla? Creo que no se puede doblar más de 7 veces. Traten de doblarla. Ahorita en sus casas. Ahorita les doy una hoja para que la doblen. No me acuerdo si son 7, 8, o sea, tiene un número y no importa el tamaño que agarres, ¿eh? El tamaño que agarres de pliego no tiene nada que ver. Es decir, la doblas a la mitad, después a la mitad, después a la mitad, creo que... Yo ya iba a agarrar como así, No. como abaniquito. No, siempre todo, o sea, ese es el camino corto. Esa es la trampa. No.
No es que no expliqué, eso es a lo que me refiero. Ah, No me expliqué, a lo que voy es a la mitad. Mitad, 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 mitad. Allá hay hojas, Tavo. Ven, dale, agárrate una de acá, mira. Y mientras practicamos, hace el ejercicio. No se puede doblar más del número de veces. ¿Ya está claro? Ah, ok. Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra hermosa. En nombre de Cristo Jesús, guárdanos del mal y ayúdanos a vencer nuestras tentaciones y nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Pero dobla aquí delante de nosotros. Dale una también a ¿cada uno? alguna mujer que quiera doblar. No, para no desperdiciar hojas. No, nomás alguna y... Dame. Dale una Anita. Alba quiere una. Ya está rota ahí para que la veas. Sí, está abierta. Ah, la de abajo está abierta. No, porque con los tan grandes se hacen muchas cosas. Vamos a ver una. Pásale una Alba. Tú dobla esa y tú, Anita. Siempre a mitades, ¿eh? Lado A, Ven, lado Gustavo. B. Ven. La dual. Ven que tú y yo hemos hecho esto muchas veces. Hacer un Está tablero, cansado pero- el pelo, se ha pasado. Lado A, lado B. Y ahora vamos a hacer un rico. Pero verás contando una. Lado A, lado B. 3, Ahora sí, aquí mismo. Lado A, lado B. 4, 4. 4, A, B. 5 y hasta 6 lo diga. A, B. 6, nuevo. Y se acabó. 6 veces. Nada más. No más. 6 o 7. No, ya la séptima ya no. Son 6, ¿no? Dos, Se rompe si lo pones a la vez. No, no se puede. No se puede. 4, 5, O sea, no hay flexi, no hay, o sea, lo que sigue ya no lo puedes doblar. Ni con, o sea, aquí está, ya la que sigue ya no. Ya de aquí ya no sales. Trata de doblarla tantito. No importa el tamaño de hoja. Está muy dura. No, pero es impresionante, ¿no? Ahí está, doblada. Claro que no. La séptima.